Bueno, shalom, shalom, shalom para todos. Es una, siempre es un privilegio que el Padre nos da de poder compartir su palabra. Hoy tenemos un tema muy importante de entender en estos últimos tiempos. Este es un tema que les voy a pedir que le pongan muchísima atención. Vamos a hablar de quién tiene el cetro de poder. Dice la palabra que el cetro de poder lo tiene Judá hasta que venga Shiloh. Así que vamos a mirar, vamos a entrar a estudiar quién tiene ese cetro de poder. ¿Por qué es tan importante este tema? Este tema nos define a nosotros lo que vamos a enfrentar en cualquier momento, un poco más tarde o más temprano, no sabemos, pero en cualquier momento cuando nos tengamos que enfrentar a la situación absolutamente real y cierta de que se levante un Mesías judío y nosotros que hemos creído en Yeshua nos veamos en un momento de decisión, un momento que definitivamente si no está muy sustentado en la escritura, yo les aseguro que es mucha la gente que se va a perder. Este es un tema que definitivamente no es fácil, pero con la ayuda del Eterno y en la revelación misma del Rúa de santidad, yo espero poderlo poner en sus corazones con mucha claridad para que tengan en qué apoyarse a la hora de tomar una decisión como la decisión que viene pronto. ¿Pronto qué es? Pronto no sé, pronto pueden ser meses, pueden ser años, no sé, pero en este tiempo final que yo estoy convencida, y yo creo que ustedes también, que estamos atravesando los tiempos finales. Eso sí no tiene como ninguna duda. Lo que vemos cada día en el mundo no lo confirma. Así que vamos a entrar a estudiar este tema llamado Shiloh, el cetro de poder. Vamos a mirar lo que nos dice la palabra en Bereshit 49, en Génesis 49, 1. En Génesis 49, 1 dice que Jacob llamó a sus hijos y les dijo: juntaos y os declararé lo que ha de acontecer en los días venideros. O sea, esta profecía, todas estas profecías que hizo Jacob sobre sus hijos eran para el futuro. Así que nosotros que estamos al final, digamos, ya de esta historia, nosotros tenemos muchos elementos para analizar. ¿Qué nos dice el verso 8? Que es donde nos vamos a centrar en el tema. Dice: Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? Hasta allí nos está hablando de Judá como la tribu, como se le ha llamado, la tribu real. ¿Por qué? Porque dice que sus hermanos la alabarán. Y esto lo hemos visto cumplido hasta hoy. Lo hemos visto cumplido, no importa si hay personas en contra, porque pues no sabemos que el enemigo siempre se está moviendo contra el pueblo del Eterno, pero hemos visto la bendición y el amor del Eterno por su pueblo, por la casa de Judá. Esto es innegable. Pero dice el verso 10, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Shiloh, y a él se congregarán los pueblos. No será quitado el cetro, pongan atención, aquí es donde vamos a hablar de quién tiene la autoridad. ¿Quién es el que tiene la autoridad? Porque siempre se ha representado la figura del rey con un cetro en la mano. El cetro representa autoridad. Entonces dice, no será quitado la autoridad, digamos, de Judá, ni el legislador de entre sus pies, es decir, la autoridad delegada para que legisle
hasta que venga Shiloh y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido y en la sangre de uva su manto, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Aquí es donde vamos a entrar a analizar esto. La pregunta es, ¿todavía tiene el cetro Judá? O Yeshua, que vamos a explicar por qué Yeshua, o quién es Shiloh más bien, él ya vino y ya tiene la autoridad. Este es un tema que es muy importante porque aún entre las personas que de ahora, en esta restauración de Israel, en personas que dicen, afirman y creer en Yeshua, y es cierto, y creen en Yeshua, de todas maneras siguen insistiendo en que Judá tiene la autoridad. Vamos a verlo a la luz de las escrituras, vamos a analizarlo. Esto es lo que yo quiero que analicemos. Dice entonces, vamos a empezar a mirar estos últimos 3 versos. Cuando nos dice, no será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Shiloh. Miremoslo hasta allí y vamos a ver algo que es muy interesante. Porque el Targum, ustedes saben, el Targum es la versión aramea de la Torá. No son comentarios, es una traducción aramea. El Targum en este mismo capítulo nos dice que no será quitado el poder de la casa de Judá ni la enseñanza a los hijos de sus hijos para siempre, hasta que el Mesías venga, hasta que el Mesías venga. Es decir, el Targum reconoce en primer lugar que Shiloh es el Mesías. Entonces, aquí ya vamos viendo un punto que tenemos que entrar a evaluar. ¿Ya vino el Mesías o el Mesías apenas va a aparecer? Nosotros los que hemos creído en Yeshua, siempre hemos aceptado y fue revelado a nosotros. Recordemos que a la casa de Israel le fue revelado el Mesías, como a la casa de Judá le fue revelada la Torá. A nosotros nos fue revelado Yeshua, aunque lo conocíamos con el nombre de Jesús y conocíamos, él vino y tuvimos ese encuentro con él, nos transformó la vida, pero ahora estamos aprendiendo mucho más de él, con mucha más profundidad. Estamos aprendiendo quién es Yeshua. Ahora, aquí nos dice el verso 10 que el Judá tendrá el cetro hasta que venga el Mesías. Dice, y al Mesías se congregarán los pueblos. No dice a Judá, ¿por qué no? Porque lo sabemos si lo leemos bien, hasta que venga Shiloh y a él. No dice a la casa de Judá o a ellos, que sería lo más lógico, sino a él. El Mesías. Dice que a él, a Shiloh, se congregarán los pueblos atando a la vid. Aquí nos da todas las especificaciones: atando a la vid el pollino, a la cepa el hijo del asna, lavó en el vino su vestido, en la sangre de uva su manto. O sea, da como unas señales que nosotros podemos ya diferenciar y descubrir a lo largo de la escritura. Entonces, que aquí vamos a mirar en todo esto, como les digo, en el análisis, vamos a analizar, vamos a entrar a descubrir quién tiene hoy la autoridad. ¿La tiene Judá o la tiene el Mesías? ¿Y quién es Shiloh? ¿Quién es el Mesías? Miremos Miqueas 5:1. No, porque es el Señor de Israel, es el Rey de Israel. Recuerden que Mesías es el que va a reinar. La palabra Mesías es el ungido, el que va a reinar sobre Israel y sobre la tierra. Entonces, empecemos por mirar qué nos dice la palabra acerca de quién es el Señor que va a reinar en Israel. Miqueas 5:1 dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, el que será el Adón en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad.
Las salidas son desde el principio, que quiere decir desde los días de la eternidad, que el que va a reinar sobre Israel es eterno, es un ser eterno. ¿Qué es un ser eterno? Uno cree que la definición es fácil. Uno cree que eso se cae por su peso en la definición, pues resulta que no, porque lo hemos visto, lo hemos visto. Hablan de un hombre, pero que de un hombre que es eterno. Un hombre no puede ser eterno. Un hombre no puede ser eterno, no existe la reencarnación en el pensamiento del eterno. Si fuera reencarnación también sería otra persona y no el primero. Bueno, por ningún lado existe un hombre que pueda ser eterno. Aquí nos dice la profecía en Miqueas que el que va a ser el rey de Israel, el Señor en Israel, es eterno y nacería en Belén. Nos da un dato absolutamente claro. Recuerden, nosotros tenemos un Elohim perfecto. Él no es de confusiones. Él no es de ponernos aquí a nosotros a reventarnos la cabeza. Él simplemente nos invita a estudiar su palabra revelada. Allí aparece el término en hebreo, Miyamei Olam, que significa literalmente que está desde todos los tiempos, desde el principio del tiempo. El tiempo es eterno, por lo tanto, es un ser eterno que nacería en Belén. Ese es Chayo. Tiene que nacer en Belén y tiene que ser eterno. El Mesías está presente desde el principio del tiempo, pero nos dice la palabra que nos anuncia proféticamente que Chayo tendría que ser rechazado y que sería la piedra del fundamento de la fe de todo el pueblo de Israel. ¿Dónde lo vemos? Por ejemplo, Mateo 21:42, el mismo Yeshua dijo: ¿nunca leísteis en las escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, el Rosh Piná? El Eterno ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Fíjense, en las mismas palabras, cuando no las pasamos rápido como lo hacíamos en el pasado, sino que nos detenemos, nosotros podemos hacer todo el estudio sobre quién es la piedra del fundamento. La piedra del fundamento vendría a ser piedra de tropiezo en las dos casas de Israel. Y lo hemos visto. Si Yeshua es, como dice Mateo, la piedra, él mismo lo reconoció ser la piedra que desecharon, y sabemos que fue desechado porque él es Isaías 53, el siervo sufriente, ha venido a ser piedra de tropiezo para las dos casas de Israel, para la casa de Judá, todos los que no lo reconocieron, y para la casa de Israel, todos los que lo están dejando. Fíjese, dice que la lectura literal, o sea, el Pechat, lo que se llama el Pechat, que es el nivel literal de la lectura de las escrituras, nos hace un paralelo que es muy importante de entender entre Zacarías 9:8, Miqueas 4:1 y Zacarías 2:4, porque las tres citas nos hablan de que es el Mesías el que será el Señor de las naciones, el que va a regir sobre todas las naciones. El término que aparece en Hebreos es Aharit Hayamim, que introduce la profecía de Génesis y se refiere al día del Mesías en las escrituras hebreas. Leamos los textos. En Zacarías 10:3, por ejemplo, dice: contra los pastores se ha encendido mi enojo y castigaré a los jefes. Pero Yahweh de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. Esto es muy interesante. Fíjense que uno, en la medida en que va entrando en el estudio de la naturaleza de Yeshua, es cuando descubre todo este mundo de misterios. Porque ¿quién dice? Zacarías. Recuerden el tiempo de Zacarías. Estamos hablando antes de la venida de Yeshua. Dice que Yahweh de los ejércitos visitaría la casa de Judá. La casa de Judá, ¿quién es Yahweh de los ejércitos? Yahweh de los ejércitos, sabemos por la escritura que es una imagen visible de Elohim. ¿Por qué lo sabemos? Porque Josué lo vio, habló con él. Si hubiera sido el Eterno mismo, hubiera muerto Josué. Eso ya lo hemos visto muchas veces.
pero Yahweh de los ejércitos, Yahweh Sebaot, es el Redentor, es el Salvador, es una imagen visible de Elohim. El profeta Zacarías dijo, Yahweh de los ejércitos visitará a Judá. Yahweh de los ejércitos, la imagen visible de Elohim con el nombre de Yeshua, salvación, nació en la casa de Judá. Dice, de él saldrá la piedra angular, de él la clavija, de él el arco de guerra, de él también todo apremiador. Ahora, miremos Miqueas 5:1. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros, nos han sitiado. Y da una palabra que nosotros la entendemos como una profecía mesiánica del tiempo de Yeshua, cuando vino. Con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Recuerden todo lo que sucedió con Yeshua a la hora de su muerte. Pero dice, pero tú, Belén Efrata, lo que habíamos leído ahora, pequeña para estar, de ti saldrá el Señor de Israel. O sea, no solamente que nacería en Belén, no solamente que es eterno, sino que sería golpeado y herido en la mejilla. Dice, recuerden que la palabra nos dice que hasta le arrancaron sus barbas. En Zacarías 9:9, ¿qué nos dice? Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí que tu rey viene a ti, tu rey, el Mesías. El Mesías es el ungido es el rey. El rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Cuándo sucedió esto? ¿Cuándo lo vimos? ¿Cuándo fue aclamado por la multitud? Lo vimos cuando Yeshua comienza ya la semana de su pasión y su muerte. Cuando él entró sobre el pollino, y ahora vamos a analizar eso, cuando él entra sobre el pollino, la multitud que lo había seguido y que había visto el cumplimiento de toda la profecía mesiánica que anunciaba que Chailo, que el Mesías abriría los ojos de los ciegos, caminaría sobre las aguas, él libertaría a los cautivos, todo lo que estaba anunciado se había hecho realidad en él. Entonces la gente lo aclamó como el Mesías y le decían hijo de David. Ellos se entendieron perfectamente porque muchos de la casa de Judá reconocieron a Yeshua como el Mesías. ¿Quiénes no lo reconocieron? Las autoridades. ¿Por qué? Porque había una disputa allí, pero por autoridad, precisamente el tema que estamos tratando acá. ¿Por qué las autoridades del templo y el Sanedrín y todo esto no creyeron y le hicieron y hasta que lo llevaron a la muerte? Precisamente porque ellos no querían entregar la autoridad a Chailo, al Mesías. Si ustedes leen todo el conflicto, siempre era por quién tiene la autoridad. ¿Qué les decía Yeshua? La autoridad la tiene los mandamientos del Padre. Ustedes que dicen que ustedes tienen el legislador todavía en su mano y ustedes establecen los mandamientos de hombres por encima de los mandamientos de Dios. Entonces, estamos viendo el cumplimiento exacto, literal. Lo estamos viendo en Yeshua. Ahora, la palabra Chailo, miremosla desde la enseñanza judía, porque es muy interesante que nosotros analicemos lo que piensa el judaísmo sobre la palabra Chailo. Por eso lo voy a tomar. Dice que la palabra Chailo fue entendida de varias maneras por los judíos llamados sabios. Ustedes siempre han oído hablar de los sabios, como de la misma manera que se hablaba de los padres de los padres del cristianismo, pues también esos son los padres del judaísmo. Rashi, por ejemplo, afirma que Onkelos identifica a Chailo con el nombre del Mesías. Es cierto, ahorita les leí el Targum Onkelos, y el Targum Onkelos, donde dice Chailo, habla del Mesías. Entonces dice Rashi, dice
Chailo lo identifica a Onkelos con el nombre del Mesías y entendió que la palabra Chailo significa serenidad, es decir, es el que traerá la paz o el shalom. Preguntémonos nosotros, ¿qué nombre recibió Yeshua para nacer? Como es que decía la profecía. El nombre, parte del nombre era Sar Shalom, el príncipe de paz. ¿Recuerdan? El que iba a nacer, según de acuerdo a Isaías, iba a recibir el título de Sar Shalom, además de la otra parte del Vayikra Shemo, que es el nombre que recibiría. Rashi también afirma que Chailo se deriva de dos palabras hebreas, Chai y lo que es lo que habla de los regalos que traerá el rey Mesías, como está escrito. Pero fíjense esta cita, que es una cita muy conocida dentro del judaísmo, pero fíjense lo interesante que es tener uno la revelación de Jesús. Dice que el rey Mesías traerá regalos, como está escrito en el Salmo 76:11. Prometed y pagad a Yahweh vuestro Elohim, todos los que están alrededor de él, traigan ofrendas al temible. Cita la cita que hace a quién se está refiriendo, al Eterno. ¿Y quién es Yeshua? En relación al Eterno, ya lo vamos a ver. La frase hebrea, Chai Lon Ra, del Salmo 76:11, contiene las letras de la palabra Chailo. De acuerdo al Salmo, los regalos deben ser entregados al Eterno. Por lo tanto, Rashi dice que serán dados al Mesías de Israel. Bueno, fíjense acá, fíjense esto tan importante. El judaísmo, el judaísmo que siempre ha seguido legislando, son los mandamientos de hombres. El judaísmo ha establecido que el Mesías que viene para Judá, el que viene a reinar, no tiene que cumplir las profecías del Tanakh, que va a ser un hombre, un ser humano de ahora que nació, no sabemos dónde, y porque pues todavía no lo conocemos, pero está hablando de un simple ser humano. Pero fíjense, cuando en los estudios citan que la palabra Chailo honra del Salmo 76:11 contiene la palabra Chailo y dice que son los regalos que deben ser entregados al Eterno, dice, no, entonces esos van a ser dados al Mesías. Pero es que nosotros tenemos la revelación de que Yeshua, el Mesías, es Yahweh. Es la imagen visible del Eterno. Nosotros no estamos pensando que es un hombre cualquiera y que entonces se lo entregan como si se lo entregaran al Eterno. No, es que se lo van a entregar. Es que los regalos deben ser entregados al Eterno directamente. ¿Por qué? Porque cuando Yeshua regrese, nos dice Zacarías, cuando Yeshua regrese y ponga los pies sobre el monte de los olivos, entonces dice que volverá al Eterno y el Eterno será de nuevo uno y su nombre uno. Siempre fueron uno, pero recuerden, en la creación Yeshua salió del Eterno, eso nos lo dice el mismo Yeshua, de hoy mi Padre he salido. Él es la luz del primer día, dice Juan. Bueno, ya sabemos todo esto. Ahora, él está a la derecha mientras todo el plan de estos 6,000 años y regresa para el milenio, pero el día que regresa vuelve otra vez al Padre, es decir, y por eso es que va a reinar con el nombre de Yahweh, Sidkenu, justicia nuestra. Entonces, mientras el judaísmo que está pensando en un hombre piensa, no, esos regalos le van a ser entregados al Mesías como si fuera el Eterno, nosotros sabemos que sí le van a ser entregados al Eterno, porque además la palabra dice, el mismo Zacarías 14 dice, y Yahweh reinará sobre toda la tierra. No va a ser ningún hombre, ningún ser humano. No existe en la escritura ni un solo verso que nos diga que un ser humano va a reinar sobre la tierra.
No existe, ni existe que diga un nombre en el nombre del Eterno. No, tampoco. Dice muy claro, ustedes lo pueden leer en Zacarías 14, y Yud Hei Bab Hei será rey sobre toda la tierra. Y Yeshua dijo que él era el rey sobre toda la tierra. ¿Por qué? Porque al llegar, como les digo, se une otra vez al Eterno y ya tiene el nombre de Yahweh Sidkenu. De acuerdo al Pechat, sigue diciendo el judaísmo, muchos temerán al Mesías. Sigue acá la palabra diciéndonos, de la misma manera, esto lo estoy leyendo literal de la literatura judía, de la misma manera los sabios del Talmud vieron un gran secreto en el término Yavo Chailu, o sea, el Chailo vendrá. Que tiene un valor numérico de 358, igual a la palabra Mesías, igual a la palabra serpiente en el lenguaje hebreo. Ellos, los sabios, entendieron que el Mesías pisará la cabeza de la serpiente y vencerá el mal de una vez y para siempre. Ahora, fíjense, esto es muy interesante. Esto es lo que dice Judá. Esto es lo que dice Judá. Y es cierto, no es que esté equivocado, pero analicémoslo a la luz de la revelación que nosotros tenemos. Dice que Chailo vendrá, sí, muy bien, que la palabra Chailo vendrá tiene el mismo valor numérico de la palabra Mesías y de la palabra serpiente, y que el Mesías pisará la cabeza de la serpiente y vencerá el mal. ¿Quién es ese Mesías que pisará, que iba a tener ese conflicto con la serpiente y que vencería el mal? Dice en el mismo pacto renovado, o el Brit Hadashah, dice en primera de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, pero para esto apareció el Hijo de Dios, Yeshua, para deshacer las obras del diablo. O sea, está confirmado en esto mismo, pero más que eso, miren esto aquí. ¿Quién es el que de verdad iba a enfrentar a la serpiente y lo va a herir en la cabeza cuando la serpiente lo va a herir en el calcañar? Vamos a Génesis 14. En Génesis o Berechit 14 dice, y Yahweh Elohim dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. El 3:15, y pondré enemistad entre ti, o sea, entre la serpiente y la mujer, entre tu simiente y la simiente de la mujer. Y esta te dice, te herirá en la cabeza, o sea, la simiente de la mujer herirá en la cabeza a la serpiente y la simiente de la serpiente le herirá en el calcañar. Esta profecía que a nosotros no fue, yo creo que de lo primero que fue revelado, que es Yeshua. Y muchos hoy dicen que no, siguiendo la estructura de la enseñanza judía dicen que no, pero miren un solo detalle, Ustedes pueden ver a la mano izquierda, en la concordancia hebrea, como la palabra será, que es la palabra simiente. Esa palabra, la palabra será significa, bueno, ya ustedes lo pueden ver, una semilla, lo pueden, pero miren la letra C, es el semen del hombre, Entonces, volvamos otra vez a Berechit 14, a Génesis 14. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente, entre tu esperma, dice en hebreo literalmente, y el de la mujer, es el que van a ser de la mujer, pero es que la mujer no tiene esperma. Por eso todos tratan hoy de acomodarle que José sí era el padre y se inventan cuanta blasfemia les cabe en la cabeza, porque tienen que acomodarse al pensamiento judío, no porque quieran entender las escrituras. Porque la mujer, es lógico que no, la simiente no va a ser de una mujer.
no va a ser. El semen es del hombre, punto. ¿Por qué se cumple en el caso de Yeshua? Porque el mismo Eterno puso en el vientre de Miriam ese embrión. Él lo puso. No hay un semen humano, no lo hay. Así había sido anunciado. La Virgen dará a luz. La Virgen dará a luz sin que hubiera mediado la relación con un hombre. Hoy muchos tratan entonces, hasta los tratan de adúlteros y los tratan de fornicarios y de todo lo imaginable con tal de inventarse que José es el padre. Pero es que si José fuera el padre, a ver, ¿quién más aparte de Yeshua cumple con esta profecía de Génesis que se ha cumplido al pie de la letra? ¿Cuándo hirió la serpiente a Yeshua en el calcañar? Cuando estuvo acá. La serpiente pensó que lo había derrotado cuando estaba en el madero, porque no entendía la obra que se estaba haciendo. Eso no lo dice la misma palabra. Pero cuando Yeshua lo va a herir en la cabeza, cuando ya regrese y sea ya echado finalmente después del milenio en el lago de fuego. Pero es Yeshua el que hace, el que cumple esta profecía absolutamente completa. No existe otra explicación aparte del nacimiento virginal que nosotros creemos, porque así fue revelado, porque es que las dos son las cosas celestiales que vienen del Eterno, que nos fueron reveladas, que nosotros no podemos entender cómo sucedieron, pero que las creemos porque se cumplió de una manera literal y exacta. Entonces, fíjense, ¿quién es ese que en la enseñanza judía dice que el que se va a enfrentar con Satanás es Shiloh? ¿Quién fue el que se enfrentó? ¿Quién es el hijo de la simiente de la mujer? Solo Yeshua. Eso nunca más ha ocurrido ni nunca más volverá a ocurrir. Así digan lo que quieran. No importa. El mundo se dividió por eso. Nos fue revelado. Todo ha sido confirmado. Absolutamente. El que se va en contra tiene que empezar a inventar, a descartar la palabra del Eterno, a blasfemar. Pero el único que cumple con esto es Yeshua. Yeshua es Shiloh. Judá tendría el cetro de poder hasta que viniera Yeshua. Punto. Vamos y sigamos adelante. La misma enseñanza judía nos dice que nos habla, que recuerden que la numerología es muy importante en la enseñanza judía, y nos dice que la palabra Shiloh, Shiloh vendrá, es 358, lo mismo que Mashiach y lo mismo que Nahash, que es la serpiente. Y es verdad, eso es cierto, pero analicémoslo a la luz del conocimiento de Yeshua. Número 21:9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Yo sé que ya todos tenemos inmediatamente esa imagen de Yeshua levantado en la cruz. Ahorita vamos a ver por qué. Pero que miremos nomás el texto de Bamidbar o Números. Miremos el texto. ¿Por qué vinieron esas serpientes sobre el pueblo? A causa de la murmuración y a causa del cansancio que tenían por el maná. Entonces, fíjense esto tan interesante. Por ejemplo, en el capítulo 21:5 dice, y habló el pueblo contra el Eterno, pero en el Targum que dice, el pueblo habló contra la memra de Yahweh. ¿Quién es la memra de Yahweh según el Targum? La memra es, dice el Targum, que es la palabra del Eterno en la forma de un hombre, antropomorfizada. Eso no lo entendía nadie antes de Yeshua. Nosotros sí lo entendemos porque Yeshua es la palabra de Yahweh en la forma de un hombre. Eso nos lo dice Juan 1 sin ningún problema. Entonces dice,
¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. O sea, estaban cansados del maná y estaban murmurando. Aquí les puse yo una foto del Targum. Me tocó partirla porque aparece en 2 páginas distintas, pero ustedes lo pueden comprobar allí. Dice que porque la gente murmuró en contra de Yeshua, vinieron las serpientes ardientes. De la membra, pues de la palabra del Eterno hecha hombre. En aquel tiempo no se llamaba Yeshua, lógicamente, pero era la palabra del Eterno, que nosotros conocemos como Yeshua. Y fíjense, en número 20, antecitos, eso lo vimos hace poco en la misma porción de la Torá, cuando Moisés golpea la roca en lugar de hablarle, dice, y Yahweh dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Pero ellos no entraron a la tierra precisamente porque ellos dice, porque no creyeron en mí para santificarme delante de los hijos de Israel. Pero ¿qué dice el Targum? Ahí lo tienen. Dice, porque ustedes no permanecieron con mi membra, porque ustedes no permanecieron con mi palabra hecha hombre para santificarme a los ojos de los israelitas. Por eso no entrarán en la asamblea. Entonces, fíjese, ¿qué podemos nosotros empezar a sacar de acá? El Eterno y Yeshua, su palabra son uno. Porque él es la boca del Eterno. La palabra de uno es parte de uno. Y Yeshua mismo se nos fue revelado como la palabra del Eterno en la forma de un hombre. ¿Qué trajo la murmuración contra Yeshua? ¿Y qué trajo el hecho de que no reconociéramos la palabra, que ellos no reconocieran a la palabra de Elohim delante del pueblo para santificarlo? Lo mismo que está sucediendo hoy con los que están negando a Yeshua. No lo están reconociendo. Viene juicio. Eso no se queda así, eso viene juicio. Fíjese, el pueblo estaba desanimado y cansado y el corazón aún miraba en Egipto. Ellos murmuraban. Miraban atrás a Egipto y estaban cansados de la palabra. ¿Qué dijo Yeshua? Lucas 9:62. Yeshua dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Entonces, fíjese, nosotros de todo esto tenemos que aprender. Porque si nosotros ya no fue revelado Yeshua, sabemos que Yeshua es el Mesías, sabemos que Yeshua vino, sabemos que Yeshua mismo lo reconoció ser esa serpiente, que así como fue levantada la serpiente de bronce sería él levantado. Él mismo, aquí donde se nos está hablando, por ejemplo, de la consecuencia de la murmuración, que como les estoy diciendo, fue aparecer todas estas serpientes, a todo el que mordía, si miraba a la serpiente de bronce que estaba levantada, entonces iba a ser sanado. De la misma manera que cuando nosotros miramos a esa cruz y miramos a Yeshua en la cruz, nosotros fuimos perdonados, fuimos cambiados, fuimos sanados. Nosotros vinimos a una vida nueva. Miren la profecía. ¿Qué dijo Yeshua? Yeshua dijo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Él, Yeshua, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, fíjense, es literalmente, el judaísmo dice, Chailo es igual a la serpiente de bronce, pero nosotros sabemos que Chailo es Yeshua y Yeshua dijo, sí, cuando yo sea levantado, voy a ser levantado como la serpiente de bronce para que todo aquel que en mí crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, el otro motivo del problema era que estaban cansados del maná del cielo. Ahora, entonces, ¿qué dijo Yeshua? Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Yo soy el maná del cielo, dijo Yeshua. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y también dijo en Mateo 11:29,
Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿De qué está hablando acá Yeshua? Está hablando de que Él es el maná. Hoy, ¿cuál es la murmuración más grande que hay en este grupo, digamos, que hemos venido a la restauración de Israel? El cansancio por el maná. No, la palabra de Yeshua les parece que eso es como para la gente ignorante que quedó atrás. Para los más ilustrados hay que ir a buscar que las enseñanzas de los hombres cambiaron el mismo cansancio del maná. Ya no queremos ni hablar de Yeshua. Eso es, no, eso es para los cristianos. Eso era, y con todo el desprecio y la arrogancia se hace la acotación, como si la palabra del Eterno fuera ya un pan liviano que los tiene. Ay, tenemos que ir a aprender de los hombres, a ver qué es lo que nos van a decir por encima de lo que nos puede decir el creador del cielo y de la tierra. Fíjense en estas palabras de Yeshua en Juan 3:12. Yeshua mismo dijo: si yo les he dicho cosas terrenales y no lo creen, ¿cómo van a creer si les hablo de cosas celestiales? Entonces, fíjense, estamos hablando de lo mismo. ¿Por qué nosotros sí creímos que nació de una virgen y que era la simiente de la mujer, que ya lo explicamos? ¿Por qué? Que si nació exactamente en Belén, exactamente en el tiempo que tenía que nacer. Todo esto, el mismo Yeshua a los que no creían les decían: pero si yo les hablo a ustedes cosas terrenales y no las creen, ¿qué van a creer las celestiales? Entonces aquí vienen las celestiales que él dice: nadie subió al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Cómo van a entender eso los que solo creen, que no entienden ni siquiera las cosas terrenales? Entonces es lo que dice: ¿por qué nosotros sí entendemos quién bajó del cielo, quién subió al cielo, por qué bajó, por qué subió, quién es, por qué lo podemos entender? Porque el Padre mismo nos lo ha revelado. Nos lo ha revelado, y Yeshua le dice a los que no creen: pero ¿para qué le voy a hablar de las celestiales si ustedes no entienden ni siquiera las terrenales? Entonces ahí es donde dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Quiénes entendemos esto? Los que entendemos las cosas celestiales, pero los que no han podido, sino entender el lenguaje de los hombres, pues tienen que decir no, que no, ya no entienden. O como en estos días hablaban nomás de idolatría. ¿Cuál idolatría? La enseñanza es profunda y la enseñanza es absolutamente importante. La serpiente dice, como la serpiente fue levantada, Yeshua fue levantado en el madero, y todo el que lo mira desde allí, él trae sanidad y perdón a Israel. ¿Qué pasó después en el tiempo de la serpiente de bronce? Dice que el rey Ezequías destruyó esa serpiente porque la habían vuelto un ídolo. Eso es otra cosa distinta. Lo habían vuelto un ídolo. Pero Yeshua mismo lo reveló. Ahora, en Juan 8:28, Yeshua dijo: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, o sea, cuando se ha levantado en ese madero como la serpiente de bronce, ustedes conocerán que yo soy y que nada hago por mí mismo. Yo siempre les digo que yo soy qué. No, dice, conocerán que yo soy. ¿Quién es el gran yo soy? Yud, Hei, Bab, Hei. ¿Qué pusieron sobre la cabeza? Yeshua, Hanosri, Bemeleja, Yehudín. Yud, Hei, Bab, Hei. Y Yeshua dijo: cuando yo sea levantado, ustedes van a saber que yo soy. Ustedes van a saber que yo soy el Eterno. Y es exactamente, y que nada hago por mí mismo. Porque Yeshua dijo, él ni siquiera, él afirmó que ni hablaba por él mismo, que el Padre era el que le decía que hablar. La boca nuestra en condiciones normales habla lo que el cerebro le ordena que hable. Le ordena que hable. El Padre es el cerebro, Yeshua es su palabra. Todo absolutamente perfecto, irrefutable, solo porque la gente quiera creer en los hombres. El Mesías, quien es Shiloh,
Dice, no solamente viene a juzgar y a reinar entre las naciones, sino que viene a traer misericordia a todo Israel, declarando él mismo ser el Ejad. El Mesías es un Ejad con el Eterno. Esto es uno de los atributos de Chayo. Entonces dice, los atributos de Jesús aplican al Eterno, solo al Eterno. Fíjense, ustedes lo han visto en los estudios que hemos hecho de Yeshua, de Génesis, Apocalipsis. El Eterno es luz, primera de Juan 1.5, Yeshua es luz, Juan 1.9. El Eterno es creador, Berechid 1.1, Yeshua es creador en Juan 1. Ya el Eterno dijo, yo soy el que soy. Yeshua dijo, yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos, el mismo eterno. Yahweh dijo, yo saqué a Israel de Egipto. Yeshua lo dice, yo saqué a Israel de Egipto en Jueces 2.1. Yahweh es el Gibor, el Dios todopoderoso. Yeshua lo recibió, tenía el mismo nombre, tiene el mismo nombre en Isaías 9.6. Yahweh es el Padre eterno. Yeshua tiene el nombre de Padre eterno. Yahweh es el Shaddai, Yeshua es quien aparece porque el Shaddai es otra imagen visible del Eterno. Yahweh es la roca de Israel, segunda de Samuel 22, Yeshua es la roca de Israel, Lucas 20:17. Yahweh es el pastor de Israel, Ezequiel 34, Yeshua es el buen pastor, Juan 10. Yahweh es el que juzga a Israel, Ezequiel 34, Yeshua es el juez, Mateo 25. Yahweh es la verdad, Jeremías 10:10, Yeshua es la verdad, Juan 14:6. Yahweh es Aleptab, Isaías 44:6. Yeshua es Aleptab, Apocalipsis 22:12. Yahweh es Elohim, Yahweh de los ejércitos es Elohim, pero puede aparecer. Yeshua es Yahweh de los ejércitos. Yahweh es Rey de gloria, Yahweh de los ejércitos es Rey de gloria también. Yahweh es Redentor, Salmo 19:14. Yeshua es Redentor, Tito 2:13. Yahweh es el santo de Israel, Isaías 10:20. Yeshua es el santo de Israel en Isaías 47:4. ¿Será que hay dos igualiticos? Imposible. Solo hay un Elohim en Israel que se llama Yud-Kei, Vav-Kei, y Yeshua es su imagen visible. Yahweh es Salvador, Isaías 43:3. Yeshua es Salvador, Hechos 13:23. Yahweh es el rey de Israel, Zacarías 14, Yeshua es el rey de Israel. Yahweh es el esposo, Yeshua es el esposo, de acuerdo a Isaías 54:5. Toda rodilla se doblará delante de Yahweh, Isaías 45:23. Toda rodilla se doblará delante de Yeshua, Efesios 3:14. Entonces, que Chailo, en el judaísmo mismo se dice que Chailo va a ser un ejad con el Eterno. Bueno, un ser humano no puede ser un ejad con el Eterno, porque un ser humano es pecador, porque un ser humano es limitado, porque un ser humano no es eterno, porque un ser humano no cumple con esto. Yeshua lo cumplió uno por uno, y esto que les estoy dando es solo un resumen de más de 22 horas de probarle punto por punto que Yeshua es Yahweh. Es que esto no tiene ninguna duda, es que no tiene duda, solo que se sienten a estudiar las escrituras y dejen de creer en los hombres. Fíjense, vamos a analizar el cetro o la vara. Recuerden, el Chailo nos habla de la vara, del Shevet. Chailo, quien será el rey, el gobernante en todas las naciones, viene a juzgar al mundo. Sin embargo, tendrá que aparecer primero para batallar contra Hasatán. Ya analizamos esa parte. Él será herido en el talón y al final, y muere. Bueno, Yeshua murió. Lo mismo pasa, el judaísmo que dice hoy, que el Mesías es un hombre común y corriente, pero que va a morir y que después resucita. Y escuchen lo que está pasando, escuchen, para que después no digan que se confundieron de Mesías. Dice, hay una gran conexión entre Génesis 49:10 con el Salmo 2:9 acerca de la fortaleza del Mesías. El Salmo 2:9 que dice, los quebrantarás con vara de hierro, con el chevet, que es la vara de hierro. Como vasija de alfarero los desmenuzarás. Entonces, la palabra chevet en el hebreo significa literalmente una rama fuerte, una vara de juicio.
¿quién es el que va a hacer juicio? En Génesis 49:10 dice que no será quitado el Chevet, el cetro de Judá, hasta que venga Chayo. Pero en el Salmo 2:9 dice que el Mesías es el que tiene la vara, el Chevet, la vara. En Isaías 11:4 que dice, juzgará con justicia a los pobres, hablando del Mesías, arguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca, con el Chevet Pip, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Esta es la profecía del Mesías con el Chevet en su mano. Pero ¿qué dijo Yeshua en Apocalipsis 2:16 cuando se presentó a Juan? Dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. En Isaías 11:4 dice que que vendrá a Chailo, vendrá con el Chevet en su mano y con el espíritu de sus labios matará al impío. Yeshua mismo dijo, soy yo el que viene a herir con la espada de mi boca. Yeshua no viene con armas, Yeshua no viene, él viene con su palabra. Entonces, el término Chevet siempre apunta al eterno y vamos a probarlo. En Ezequiel 20:37 que dice, os haré pasar bajo la vara, el Chevet, y os haré entrar en los vínculos del pacto. En el Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara, tu Chevet y tu callado me infundirán aliento. Salmo 45:6, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro, Chevet de justicia, es el cetro de tu reino. El que está sentado en el trono es el dueño del Chevet, no ningún hombre, ningún ser humano. Ustedes se pueden imaginar, y miren los gobiernos de hoy de la tierra, ustedes se pueden imaginar a un simple ser humano gobernando al mundo. Cuando la maldad que hay en el corazón del ser humano es tan grande, ustedes se imaginan un ser humano con todo el poder en el mundo. El Salmo 89:32 dice, castigaré con vara, con Chevet su rebelión y con azote sus iniquidades. Ahora miremos el contexto de estos versos. En el Salmo 23, todo lo conocemos. ¿Cómo comienza? Yahweh es mi pastor, nada me faltará. En lugares de dedicados pastos me hará descansar, y en el 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara, el Chevet y tu callado me infundirán aliento. Aquí el Chevet está en manos de ¿quién? De Yahweh, que es nuestro pastor. Si nosotros vemos el Salmo 45, que es una revelación tan hermosa de Yeshua, donde está David hablando de Yeshua, donde dice, rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. Vamos a ver de quién está hablando. ¿Quién es ese que es el más hermoso de los hijos de los hombres? Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria, con tu majestad. En tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas con que caerán pueblos debajo de ti penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. El verso 6. Tu trono, oh Dios, es decir, a ese que es el más hermoso de los hijos de los hombres, al que la gracia, ¿quién es el conocido como la gracia? El que la gracia se derramó en tus labios. El mismo David lo llama Dios, lo llama oh Elohim. Tu trono, oh Elohim, es eterno y para siempre. Shevet de justicia es el Chevet de tu reino. El cetro de justicia es el cetro de tu reino. Ahora, nosotros decimos, es Yeshua, pero nos pueden decir, bueno, eso ya se lo inventaron. Pues lo vamos a probar en Hebreos 1:1. En Hebreos 1:1 nos dice la palabra, el Eterno, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, el Hijo, miren las características del Hijo,
es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, quien sustenta las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. A ver, empecemos. Un hombre puede ser el resplandor de la gloria del Santo de Israel, imposible. La imagen misma de su sustancia, un ser humano cualquiera, imposible. El que sustenta las cosas con la fuerza de su palabra. ¿Quién tiene una palabra tan poderosa como para que diga que el universo mismo se sustenta en la palabra? Entonces sigue diciendo en el verso 4, hecho tanto superior a los ángeles, porque heredó un nombre excelente nombre más que ellos. Porque a cuál de los ángeles le dijo el Eterno jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle los santos de Dios. Ciertamente de los ángeles, él dice, el que hace a los ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas del hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Aquí nos confirma que las palabras de David cuando dijo que ese que era más hermoso de los hijos de los hombres, el que derramaba la gracia, es el eterno y es para siempre. Y es simplemente esa palabra que fue engendrada, digamos, en ese vientre de Miriam, donde nace para venir a hacer esa función acá, esa primera parte de la restauración del pueblo, pero el mismo que vendrá, pero es el resplandor mismo de la gloria. El mismo Yeshua dijo ser el resplandor de la gloria del Eterno, haber tenido con el Padre la misma gloria desde antes de la creación. Y aquí lo llama oh Elohim, oh Yahweh, porque es Yahweh. ¿Qué nos dijo el Eterno? Nos dijo que cuando nosotros viniéramos en el tiempo de angustia y reconociéramos que habíamos aprendido errores, íbamos a saber que él era Yud Hei Bab Hei, como lo hemos sabido, que Yeshua es Yud Hei Bab Hei. Y miren lo que sigue diciendo Hebreos. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. ¿Quién es el creador de la tierra? El creador de la tierra es Yahweh, pero el creador de la tierra es Yeshua, nos dice la misma palabra. Los cielos son obra de tus manos. O sea, es que no hay duda. A nosotros nos fue revelado, Chailo, a nosotros nos fue revelado. Él ya vino y va a volver. Él vino a ser una parte del plan que ya conocemos y regresa para reinar. En el Salmo 89:30 que dice, hablando a David, le dice el Eterno, que si esta es la promesa para la casa de Judá, si dejan sus hijos mi Torah y no andan en mis juicios, si profanan mis estatutos, si no guardan mis mandamientos, los castigaré con el Shevet, su rebelión. ¿Quién tiene el Shevet en la mano, la vara? El Eterno. Y con azotes sus iniquidades, pero nunca les quitaré mi misericordia. El Shevet, la vara de juicio en la mano de un Elohim misericordioso. Es como cuando uno disciplina a los hijos. Los tiene que disciplinar para que sean correctos, pero lo hace uno con amor y lo hace con misericordia. Porque ese es en otro es un pedacito de la inmensa misericordia y amor del Eterno. En Ezequiel 20:33, ¿qué nos dice acerca del Shevet? ¿Quién tiene ese Shevet? Dice, ¿cuál es el contexto? Vivo yo, dice Yahweh el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado he de reinar sobre vosotros. Os sacaré de entre los pueblos, os reuniré en las tierras. Lo que está pasando hoy. Nos está sacando de los pueblos, de las tierras. Os traeré al desierto de los pueblos y allí litigaré con vosotros cara a cara. Eso es lo que está haciendo el Eterno con nosotros hoy. Nos está sacando de donde estábamos para empezar a revelarnos esa otra parte. Nos quitó ese velo y hoy nos trajo al desierto y está litigando con nosotros cara a cara.
Y dice, como litigué con vuestros padres en el desierto, así litigaré con vosotros. Y os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto. Pongan atención. Y apartaré de entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí. De la tierra de sus peregrinaciones los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán. Y sabréis que yo soy Yud-Heh-Vav-Heh. ¿Qué es lo que nos está diciendo acá en cuanto a quién es el que tiene el Shevet de poder? Lo tiene el Eterno. Y dice que Él nos saca, nos trae al desierto, Él nos está hablando cara a cara, Él nos hace pasar bajo la vara. ¿Qué quiere decir? Si obedecemos o no queremos ya definitivamente obedecer. ¿Qué es obedecer? Que nos está revelando la Torah, estamos volviendo a la obediencia, estamos creyéndole a su palabra o no. Pues todos los rebeldes, dice, todos los que no creen en la palabra y que el Nuevo Testamento es falso y que ya la palabra está adulterada. Fíjense, todos esos son rebeldes que no entrarán en la tierra prometida. Es que tenemos que elegir, ¿le creemos al Padre o le creemos a los hombres? El Mesías tendrá la autoridad no solo para hablar en el nombre del Eterno, sino que juzgará y regirá al mundo. Un ser humano no puede hacer eso. Un ser humano con exceso de poder, ya bueno, los tenemos aquí hoy al orden del día. Tenemos muchos países en manos de dictadores que tienen toda la autoridad sobre un país. ¿Están bien? Absolutamente no. Un ser humano no. Un Mesías humano que se levante no puede ser el Mesías de Israel, no puede ser Shiloh, no puede traer la paz, porque solo viene del Eterno, que es el que tiene en su mano el cetro de poder. Shiloh es Yud-Heh-Vav-Heh, Shiloh es Yeshua, que es su imagen visible, y es el que va a venir a juzgar con vara de hierro a las naciones, pero con justicia y con misericordia. Muchos dicen, no, pero es que Yeshua vino como el Ben Joseph, como el Mesías sufriente, sí, pero el que se va a levantar ahora en Israel, ese sí es el verdadero Shiloh, el que va a tener. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Ahora, otros dicen, bueno, es Yeshua, pero él va a ser Shiloh, pero solo cuando venga en la segunda venida. Tampoco es verdad. ¿Por qué? Porque la palabra nos decía que a él se congregarían todos los pueblos, atando a la vid su pollino. Aquí, fíjense, primero que todo, entendamos esto, en el Salmo 78:60, el tabernáculo es llamado el tabernáculo de Shiloh. El tabernáculo de Shiloh no puede ser el tabernáculo que es para la presencia del Padre para un ser humano. Ahora, fíjense, él dice entonces que se congregarán los pueblos. Ya lo vimos, Isaías 49:22. ¿Quién dijo que iba a congregar los pueblos? Así dijo Yahweh el Señor, yo tenderé mi mano a las naciones y a los pueblos levantaré mi bandera y traerán a sus hijos en brazos a sus hijos y tus hijas serán traídas en hombros. ¿Cuál fue ese pendón tendido a las naciones? La cruz. Todo el que quiso creer, de cualquier lengua, nacionalidad, de cualquier parte del mundo, que ha creído, ha venido a ser parte del pueblo santo. Esa es la voluntad del Eterno. ¿Alguna vez en la casa de Judá se fue a buscar a todas las naciones para que vinieran? No, si sus puertas han estado absolutamente cerradas. No, al contrario, enseñaron que hay unas leyes noágidas para que ustedes no guarden la Torah, 1000 trabas a las personas que han querido hacer una conversión. Esos son puertas absolutamente cerradas. Aquí el verdadero Shiloh levantaría el pendón a las naciones. En Isaías 11 que nos confirma que acontecerá en aquel tiempo, que lo llama la raíz de Isaías, estará puesta por pendón a los pueblos y será buscado por las gentes y su habitación será gloriosa.
Nosotros tenemos alrededor del mundo millones de millones que hemos creído. Levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá. ¿Quién hizo eso? Yeshua el mismo dijo, yo vine a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel y a la casa de Judá donde estaba él, y ahora los está trayendo de nuevo de donde habían estado esparcidos. ¿Qué va a hacer al final ese que fue levantado en ese pendón? Se dice que al final, cuando sean unidas las dos casas de Israel, se disipará la envidia de Efraín y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín. Cuando dice que atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, ¿de quién estamos hablando? Ustedes ya han visto todo este estudio. Si ustedes no lo han visto, por favor, vayan a los videos porque no puedo entrar en toda la enseñanza. Pero ¿quién es el asno sobre el que entró Yeshua? Ese asno es Efraín. En Oseas 8:9 nos dice que es Efraín. En Éxodo 13 dice que el asno tiene que ser redimido por un cordero. Yeshua fue el que vino a redimirnos. Todo este estudio que ustedes lo pueden ver en los otros estudios de mi muro, ustedes van a entender cuando dice que Shiloh viene atando a la vid su pollino. ¿Quién es la vid? Según Juan 15:1, la vid es Israel, y ya esto lo sabemos también por el profeta Isaías. Pero en Juan 15:1, ¿qué dijo Yeshua? Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, el que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Vosotros estáis limpios por la palabra, porque tienen la palabra de poder. Permaneced en mí, yo en vosotros. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, este lleva fruto, porque separados de mí no podréis hacer. Sin Yeshua nada se puede hacer. Y dice, y el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los echarán en el fuego. Todo el que le da la espalda a Yeshua. Pero Yeshua está hablando acá, pero con la autoridad de ser la palabra del Padre, no un hombre cualquiera. Entonces, no estamos hablando de dos hombres que los estamos poniendo sobre la balanza. Estamos hablando del Eterno con su palabra y de lo que se inventaron, de que iba a haber un Mesías que era un hombre hijo de fulano y fulana, que nació aquí, que hizo y que no hizo. Eso no aparece en la palabra, ni en el pensamiento, ni en el plan del Eterno, pero jamás en la historia de la vida. Eso no está por ningún lado, pues un invento de hombres. Dice que lavó en el vino su vestido y en la sangre de uva su manto. ¿Dónde encontramos esto? Lo encontramos en Isaías 63. Cuando Yeshua ya volvió, se unió ya en el Monte de los Olivos con el Eterno y va a hacer el juicio a Edom. Entonces dice, ¿quién es este que viene de Edom? Recuerden que Yeshua viene en un Yom Teruah y hace el juicio en un día de Yom Kippur. Este es el día donde él ya regresa para las bodas de Sukkot, pero él regresa de hacer el juicio a Edom. ¿Y cómo regresa? Dice, le pregunta, ¿por qué es rojo tu vestido y tus ropas como las que ha pisado el lagar? ¿Cuál es la característica de Shiloh? Que lavó en el vino su vestido y en la sangre de uva su manto. Viene vestido de rojo porque viene con sangre. Dice, he pisado yo solo el lagar y de los pueblos nadie había conmigo. Yo pisé con mi ira y los hollé con mi furor y su sangre salpicó mis vestidos y manché toda mi ropa porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de los redimidos ha llegado. Ustedes acuérdense de esto cuando él acepta que el Espíritu del Eterno está sobre él, pero que en la primera venida todavía no ocurría el día de la venganza, sino al final en su segunda venida. Y fíjense, si ustedes siguen leyendo este texto, y espero que lo lean con mucha atención, este texto de Isaías 63, cuando ya Yeshua volvió a hacer volvió con Yud He Vav He y son de nuevo uno, dice, y miré y no había quien ayudara y me maravillé que no hubiera quien sustentara y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Pero fíjense lo interesante, en el verso 7 habla
De las misericordias del Eterno haré memoria de las alabanzas de Yahweh. Síganlo leyendo. 8, porque dijo, mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su salvador. En toda angustia de ellos fue angustiado, y el ángel de su faz, Sarjapanín, lo salvó. ¿Quién es Sarjapanín? El mismo judaísmo lo ha reconocido como Yeshua Sarjapanín, el príncipe de la presencia del Eterno. Y nosotros que tenemos la revelación, no, la negamos. Y dice, y en su clemencia los redimió, mas ellos fueron rebeldes, se hicieron enojar su Santo Espíritu. Aquí que está hablando el Eterno, está hablando de Elejad, no está hablando de una Trinidad. Trinidad eran tres personas distintas. Elejad es un Elohim que es Yud-Heh-Vav-Heh, que tiene su palabra, que tiene el ángel de su faz, el ángel de Yahweh, Sarjapanim, que es Yeshua, y tiene el Espíritu Santo, que es su propia esencia. Porque no hay sino uno, no hay dos dioses, no hay tres dioses, hay uno solo. Y cuando viene a hacer juicio, aquí nos revela que están esas como las tres manifestaciones unidas en el solo eterno. Estos son misterios tan hermosos que quiero terminar nomás con esta reflexión. ¿Ya vino Chailo el Mesías? Sí, Yeshua es Chailo, sin duda alguna. ¿Quién tiene el cetro de autoridad hoy? ¿Lo tiene Judá o lo tiene Yeshua? Yo les digo con el 100% de la seguridad en la palabra del Eterno, y eso que he tratado de hacer toda la prueba solamente en una hora, pero les digo, la autoridad la tiene Yeshua desde el mismo momento en que él vino, y ese fue el conflicto. Por eso las autoridades del templo no creyeron en él. Pregúntense esto: si Judá es el que tiene hoy la autoridad, ¿a dónde está el Sanedrín? ¿A dónde está el templo? ¿Ustedes creen que es una casualidad o una coincidencia que han pasado 2000 años, más de 2000 años, mucho más de 2000 años desde Yeshua, y no hay templo y no hay un Sanedrín? Y Judá, la casa de Judá está completamente fragmentada porque no tiene una autoridad visible, una autoridad, estoy hablando en términos espirituales, no tiene una autoridad visible. Ni siquiera se menciona al Eterno. Oigan, escuchen todo lo que está saliendo de allá. Ustedes van a ver ateísmo por todas partes, ustedes van a ver todo contra Yeshua, ustedes van a ver eso simplemente promoviendo un Mesías humano, promoviendo un hombre que va a salir. Ustedes piensen, tenemos la palabra segura. Nosotros sabemos que Yeshua es la imagen visible del Eterno, es el resplandor de su gloria, es el que vino, es el que fue levantado como la serpiente en el desierto, cumplió con todas las funciones de Chailo. Él fue el que reunió a los pueblos. Él es el que viene a hacer juicio. Él es el que tiene el poder en su boca. Él es el creador. Él es el que sostiene. Él es el único capaz de gobernar con justicia. Entonces, si hoy vemos la casa de Judá fragmentada, 80% atea, los otros sin ninguna autoridad, no hay un Sanedrín, no hay nada. ¿De qué están hablando los que hablan que, no, porque la autoridad la tiene Judá? No, Judá va a ser restaurado. Recuerden que la promesa para Judá es aunque si ellos dejan la palabra, yo los castigaré con la vara, pero les extenderé mi misericordia y serán restaurados como nunca antes. Ellos van a tener la misma alegría que nosotros tenemos cuando en este proceso de restauración, cuando hemos conocido la verdad. Por eso nosotros tenemos que mantenernos firmes en la restauración nuestra. Oramos por Judá, amamos a Judá, esperamos la restauración de Judá, pero nosotros nos mantenemos firmes en Yeshua, porque solamente el que tiene el cetro de justicia y de poder es Yud-Heh-Vav-Heh, y Yeshua es su imagen visible que va a regresar.
No es un hombre, eso no existe en las escrituras. La posibilidad de que un hombre común y corriente pueda tener los 7 espíritus de Yahweh, pueda tener toda autoridad en los cielos y en la tierra, como dijo Yeshua que lo tenía y como vio Daniel que lo había recibido. Les dejo entonces, con esto terminamos, y yo les dejo esta sustentación, porque yo sí espero que ustedes hagan una reflexión. Un día, no sé si pronto, no sé si más adelante, pero va a salir un Mesías humano. Ustedes tienen que decidir. Y les he puesto acá la sustentación del Eterno. Lo que nos dice el Eterno está en ustedes, creerle al Eterno o creerle a los hombres. Ahora nos dicen, no, tráiganos a Yeshua, a Ben Yosef, traiga lo que nosotros les vamos, ustedes nos entregan a Yeshua o a Jesús y nosotros les vamos a revelar quién es el Mesías. Eso no es verdad. Cuando Yeshua venga, todo ojo lo verá, porque él vendrá desde los cielos y será algo que estremecerá al mundo. Él no es un hombre, él es el resplandor de la gloria del Eterno. Así que reflexionemos que estamos en tiempos finales, estamos en tiempos muy peligrosos. Estamos viendo una proliferación de videos desde Israel y desde España y desde México muy especialmente, de fuentes judías, donde ya el tema no es sino desacreditar a Jesús de Nazaret, porque ni siquiera lo llaman Jesús, desacreditarlo. Lo llaman un milagrero, lo llaman un hijo de perdición, lo llaman 50 cosas terribles. Y estamos viendo esto, estamos viendo cómo están tratando de destruir a Yeshua en la palabra del Eterno, porque hasta la palabra está siendo profanada, que ya nada de lo que hay ahí es verdad. Ustedes tomen hoy una decisión, pero yo les digo, yo, como dice la palabra, yo y mi casa, debiera ser mi casa y yo, pero así dice en la palabra, yo y mi casa creeremos en el Eterno y en su palabra, pase lo que pase. Así que les dejo todo esto en sus manos para que ustedes tomen una decisión. ¿Quién tiene el cetro de poder desde que vino Yeshua? Lo tiene Yeshua. Lo tiene Yeshua. No es coincidencia que no haya templo, que no haya autoridades, que no haya nada. Es porque Yeshua tiene toda la autoridad. Y el profeta Zacarías dijo que el Mesías vendría a construir el templo. Así que muchas bendiciones del Eterno, que el Eterno los bendiga, los guarde. Nos vemos el próximo miércoles con la ayuda del Padre, que nos dé salud y nos dé la energía suficiente, las fuerzas para seguir adelante, y nos vemos. Shalom, shalom para todos. El Padre los bendiga.